los hombres conocen que Dios existe, ¿verdad? Ellos piensan en Él, ellos lo nombran. Entonces esto ya mismo les hace saber de su existencia, pero sobre todo es por medio de las obras del Señor, las obras de la creación, que ellos tienen continuamente delante de sí, da testimonio de su eterno poder, de su divinidad. Y también las obras de la providencia, cómo el Señor les cuida, cómo el Señor también los prospera a veces, cómo el Señor los libera de la aflicción, cómo el Señor los saca a abundancia. Esto también la gente tiene este testimonio en su interior, de que ha sido Dios quien ha hecho esto. Bien, pues esto es así, pero esto no significa que por supuesto la gente lo acepte, o esto tampoco significa que aún aceptándolo, la gente, la visión que se haga de Dios sea justa. Y esto se ve claramente con las demás religiones. Tomemos las que afirman la existencia de un solo Dios verdadero, que afirman su soberanía, como puede ser la religión, pues el judaísmo, también la religión musulmana. Entonces, bien, ellos aceptan sin problemas esta soberanía de Dios, pero ya es más difícil tal vez que ellos, bueno, que tal vez no, ellos más difícilmente enseñan que Dios, este único Dios verdadero, se pueda encarnar, pueda venir al mundo en carne, ¿verdad? En la persona de su Hijo Jesucristo. Evidentemente esto es porque ellos rechazan la Trinidad, ¿verdad? Ellos no creen en la Trinidad, pero en el fondo esto es así porque lo que ellos tienen problemas es para pensar en Dios en términos de persona. Porque ellos dicen, bueno, si Dios es infinito, y lo es, entonces se puede decir que Él es una persona. Porque al pensar en Él como persona, se le está limitando de alguna manera. Entonces, bien, esto está aún más claro en las religiones orientales. Rechazan, pues, completamente la personalidad en Dios, hasta el punto de que al final es tan impersonal como lo es el universo. Entonces, se identifica a Dios con el universo, y entonces ya no se puede hablar de Dios ni en términos de bien o mal, pero tampoco hay cabida para que se hable de Dios con expresiones que recuerden algo al hombre. Entonces, hemos de estar verdaderamente agradecidos al Señor por su santa palabra, porque ella nos da a conocer verdaderamente quién es Dios, cómo es Él, y que nos revela que Él sí ciertamente es el Dios único y verdadero, soberano, pero también Él es el personal, y un Dios personal, y que en su ser pues subsisten una trinidad de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los atributos de Dios entre ellos, además de los atributos de su inmensidad y de su eternidad y de la infinitud de Dios, también están atributos personales. Personales como los tenemos los hombres, pues atributos también personales, como es también el atributo del amor. Y es precisamente de este atributo de Dios, el atributo del amor, que vamos a tratar en este mensaje al hilo de lo que hemos leído aquí en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1, cuando dice el apóstol: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, fijémonos, vamos a comenzar considerando pues acerca más con detenimiento este atributo de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Vemos que está pues aquí hablando de su grandeza, está destacando su grandeza. La grandeza del amor de Dios se manifiesta en esto, en que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Este amor de Dios no se puede separar de quién es Dios. El amor forma parte del ser mismo de Dios. Y el mismo apóstol Juan nos lo dice más adelante, en el capítulo 4, en el versículo 8, cuando dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vemos, se define a Dios como amor. Entonces es uno de sus atributos. Él es amor. El amor es entonces un atributo suyo. Y esto significa que no podemos pensar, no podemos imaginarnos a Dios sin este atributo del amor. Es indisociable. De la misma manera que ocurre como el sol. No se
seno de la Trinidad, entre las personas de la Santa Trinidad. Y esto lo vemos también en Juan capítulo 3, versículo 35 del Evangelio, ¿verdad? Del Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 35, cuando dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. O también en el capítulo 5 y en el versículo 20, cuando dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. O también en el capítulo 10, en el versículo 17, cuando dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces, el Padre ama al Hijo. Es lo mismo también con el Espíritu Santo. Entonces hay esta relación de amor entre las personas de la Trinidad. Por eso es tan importante, vemos, y está tan relacionado, la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, de los atributos personales de Dios. Porque este amor entre las personas de la Trinidad no es algo, como decimos, sobrevenido, sino que siempre ha estado en el ser mismo de Dios desde toda la eternidad, entre las tres personas de la Trinidad. Es algo que es interior al ser mismo de Dios. Se utiliza la palabra para hablar de esto, es un atributo inmanente. Este amor es algo inmanente, es decir, del ser mismo de Dios. Pero este amor también se manifiesta de cara al exterior, y eso es lo que vamos ahora también a tratar brevemente. Porque en un sentido general, Dios, al ser amor, se relaciona siempre en amor con sus criaturas, con todas sus criaturas. Dios las ha creado, Dios también las cuida, Dios también las gobierna, Dios les procura bienes, Dios les conserva la vida. Todos los bienes, dice la palabra de Dios, proceden de Dios, del Padre de las luces. Toda buena dádiva, todo don perfecto. Entonces, bueno, si tenemos el pan de cada día, es por el Señor, es por Dios. Si tenemos la salud, si nuestra casa va bien, si prosperamos en el trabajo, ascendemos, o si nuestra familia va bien, pues alcanza y ya la graduación de la universidad, cualquier cosa, la niña ya alcanza a su novio y ya se nos casa. Todos los bienes que podamos tener en la vida nos lo da el Señor. Son muestras de su amor en un sentido general. Y eso no solamente en cuanto a la providencia, al gobierno de Dios, sino también incluso para el envío de Jesucristo al mundo y para el mensaje de la salvación. Juan capítulo 3, versículo 16, nos acordamos de este tan conocido pasaje. Porque de tal manera amó Dios, dice, al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces vemos el envío de Jesucristo al mundo, su obra de salvación, y después el mensaje de la salvación al mundo es también una muestra más de ese amor general de Dios a los hombres. Esto también, pues de este amor es el que habla la Escritura en la historia del joven rico. ¿Nos acordamos de la historia del joven rico? En Marcos capítulo 10, y el versículo 21. Marcos 10, 21, la historia del joven rico. Pues vino un joven rico a Jesús diciéndole: el maestro bueno, ¿cómo yo heredaré la vida eterna? Y Jesús le responde: los mandamientos sabes. Pues le recita los mandamientos del decálogo: no defraudes, no robes, honra a tu padre y a tu madre, no adulteres, no digas falso testimonio. Pues entonces dice él: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, en el versículo 21 nos dice que Jesús, mirándolo, lo amó. Y sí, le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y el joven no lo hizo, se fue triste, porque tenía muchos bienes y no estaba dispuesto a hacerlo. Pero sin embargo vemos que Jesús lo amó previamente. Pues cuando Él le dijo que Él había guardado todas estas cosas. Él era pues una persona, a ojos humanos, una persona virtuosa. Era una persona
porque también pues estaban ese entre comillas, buen comportamiento de este joven rico. Entonces, él también, Jesús, pues ama esto. Y Dios también ama las buenas obras de los hombres, ¿verdad? Cuando los hombres pues hacen bienes, Él lo ama. ¿Por qué? Porque es también su voluntad, porque Dios es así. Entonces, vemos porque Dios ama la virtud. Y no porque estos sean méritos que ellos contribuyan para su salvación, sino porque son dones de Dios. Si nosotros tenemos algo bueno en nuestra vida, o cualquier hombre, es porque Dios se lo ha dado. Porque Dios es bueno y se lo ha dado. Entonces, esto es también a tener en cuenta este amor en general del hombre para todas las criaturas. Aún de aquellas que no salva, que no va a salvar. ¿Y por qué no va a salvar? Pues porque Él también así lo ha decidido. Entonces, en esto también hemos de hacer atención los reformados, porque muchas veces los reformados tenemos problemas para aceptar esto mismo. Porque pues decimos, bueno, Dios ama a los que ha elegido, sí, pero a los que no ha elegido no ama en ninguna manera. Y entonces, si los hubiera amado, los salvaría. Y vemos que esto tampoco es así. Hay un amor general. En el amor de Dios hay, por así decirlo, grados. Hay una jerarquía. Entonces hay un amor general para todas las criaturas. Y esto es una manera de razonar pues bastante racionalista. Esto uno excluye lo otro. Y no es esto así porque lo vemos ambas cosas en la Sagrada Escritura. Bien, pues habiendo dicho esto, lo que hemos de pensar sobre todo aquí en este pasaje no es de este amor en general de Dios por las criaturas, sino es el amor particular de Dios por algunos solos, el amor que Dios tiene por aquellos por los cuales Jesucristo sí vino efectivamente al mundo a salvar. Es el amor por el cual pues Dios desde antes de la fundación del mundo, viendo a toda la humanidad en pecado, pues eligió a algunos en Cristo y los predestinó para que fueran salvos y que a su debido tiempo llegaran a creer y los salva verdaderamente. Es de este amor del que habla también el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 3, cuando dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor eterno desde antes de la fundación del mundo, por el cual los amó y los eligió en Cristo y le prolonga la misericordia durante toda su vida. De este también habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, en el versículo 35, cuando dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos en todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Vemos, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y somos más que vencedores en todas las pruebas, en todas las tribulaciones. Y pues nada nos podrá separar del amor de Dios. Dice más adelante: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces es evidente que es de este tipo especial de amor, supremo de amor en Dios, que se está hablando aquí, que el apóstol Juan está hablando aquí, porque dice a continuación que miremos qué grande es que somos llamados hijos de Dios. Y es entonces lo que vamos a considerar ahora en segundo lugar, el ser hijo de Dios. Entonces, por nuestro bagaje, ¿verdad?, por nuestra cultura, pues podríamos a lo mejor pasar fácilmente por alto esto sin ver la importancia que tiene, sin ver la importancia de ser hijo de Dios. Verdaderamente es de gran importancia, suprema importancia el ser hijo de Dios. La importancia de ello, de ser hijo de Dios, es ser hijo de Dios, del hecho de ser hijo de Dios, de quien se es hijo. Ya digo que estamos habituados a esta expresión, ¿verdad? A veces en casa, cuando se reparte la comida a los niños, pues uno quiere: dame más, no me cojas tanto, esto para mí, ¿verdad? Entonces, pues a veces se puede decir: no, mira, que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Que todos somos hijos de Dios, para decir, bueno, que todos hemos de comer más o menos lo mismo, ¿verdad? Hemos de tener
igualdad. Entonces, bien, es mejor dejar la expresión ser hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Bueno, mejor dejar la expresión que ser hijo de Dios para expresiones, situaciones más importantes, porque significa, como decimos, tener a Dios por Padre. Lo importante que esto pensemos. Muchas veces pues la gente se vanagloria cuando se conoce que tiene un buen apellido, ¿verdad? Un apellido noble. Hay gente que busca sus genealogías y busca en el registro civil y va también al registro de las parroquias, generaciones y generaciones. Y ahí va, resulta que encuentra que es hijo de un noble, que hay un conde, un marqués ahí entre sus antepasados. Entonces él está tan ufano, ¿no?, de saber que es hijo de un noble. Y entonces pues coge el escudo de la familia y lo coge y lo enmarca, lo pone ahí encima del fuego a tierra y está tan contento de ser pues hijo de un noble. Bueno, pues ¿qué es esto en comparación con tener a Dios como Padre? Si la gente pues está contenta de tener, ser descendiente de un noble humano, pues qué importancia tiene más aún el ser hijo del Rey eterno. Si uno piensa que importante es ser descendiente de un noble que murió hace mucho tiempo, pues imaginemos lo importante que es ser hijo del Dios inmortal. Como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces se trata de ser hijo del Rey eterno, al inmortal, al Dios de los siglos. Y evidentemente esto no es dado a todos. Esto es un privilegio que solo algunos tienen. Algunos, ¿quiénes? Aquellos que Dios amó desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Y estos a su vez, a su debido tiempo, creen en Cristo. Y de esta manera son adoptados como hijos. De la manera que dice el mismo apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12. Cuando dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Vemos? No es por la voluntad del hombre que uno llega a ser hijo de Dios. No es porque uno haya querido. No es porque uno se lo haya planteado en su corazón. No es porque se lo haya planteado los demás. Es por la voluntad de Dios, que lo regenera, que le da nueva vida y que hace que él pueda recibir a Cristo, es decir, que crea en su nombre. Entonces, creer en Cristo es verdaderamente creer en Él, en todas sus palabras, en la autoridad, reconocer su palabra, en su autoridad y someterse a esa autoridad, pero más aún es poner su confianza en el Señor Jesús. La confianza en el Señor Jesucristo, en su sacrificio para el perdón de los pecados. Y bien, pues estos reciben, como hemos leído, la potestad, el derecho de ser llamados, de ser considerados hijos de Dios. Son ellos los que reciben el amor de Dios como el Padre de ellos. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Y entonces tenemos ese derecho que no todo el mundo tiene, de ser llamados hijos de Dios. Bien, pues este hecho de ser hijo de Dios, con toda su importancia, se ha de manifestar en la vida de los hijos de Dios en dos maneras distintas. La primera de ellas es en la confianza en Dios. La primera de ellas en la confianza en Dios. Veamos a nuestros hijos, ¿verdad? Ellos no nos tratan como unos extraños, ¿verdad que no? Ellos han estado pues desde siempre con nosotros. Nacieron pues de nuestro vientre y después desde el primer
Entonces no lo tratan como a extraños. Antiguamente, bueno, y no tan antiguo, en España, hasta la generación de mis padres, se hablaban a los padres de usted, ¿verdad? Y no es un poco en el mismo sentido que ocurre en Sudamérica, en sus países, porque es más común llamarse de usted, pero aquí en España era para marcar el respeto a los padres, ¿verdad? El respeto a los padres, para marcar el profundo respeto de los hijos a los padres. Y eso, pues, ya digo, hasta la generación de mis padres. Yo ya no, ya le empezamos a llamar papá. Y bueno, está bien que los padres tengamos, los hijos tengamos ese respeto por los padres, sí, pero también es bueno que tengamos los padres tengamos los hijos esa confianza con los padres para llamarle papá, ¿no? Porque vemos en la Escritura que es lo que, por ejemplo, Jesucristo mismo, así se dirigía al Padre en Marcos capítulo 14, en el versículo 36. Marcos 14, versículo 36. 14:36, cuando Jesús, orando, le dijo al Padre: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Abba, Padre. En el original, Abba significaba la palabra papá. Es una palabra cariñosa del Hijo al Padre. Y es la que Jesús decía al Padre, y la que los creyentes, los hijos de Dios, también pues nos dirigimos así, por el Espíritu Santo, al Padre. Leemos esto en Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15, cuando dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu de adopción es también el Espíritu Santo. Entonces vemos también en Gálatas, en capítulo 4, versículo 6, cuando vemos que dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Entonces vemos, es la confianza de poder llamar a Dios Abba, ¿no? Incluso esa confianza de decirle papá, ¿no? Ahí es la confianza, no hace falta que le llamemos así, pero es la confianza de poder entrar libremente delante de su presencia. No lo vamos a estorbar, de que le vamos a hablar y Él nos va a escuchar, que Él está por nosotros, que Él nos ama, que Él va a procurar todas las cosas para nosotros, ¿verdad? Exactamente como un padre, ¿verdad? El padre siempre va a ocuparse del hijo, siempre le va a dar pues, su cariño, siempre le va a dar el sustento, y además le va a dar la herencia. Igual también, pues, Dios con nosotros, porque hemos leído en Romanos, ¿verdad? 8, que si somos hijos también somos herederos, coherederos con Cristo. Somos coherederos con Cristo. Entonces el Señor nos da todas las cosas en herencia porque somos hijos suyos. Entonces tenemos esa confianza, esa cercanía, ¿verdad? Esa familiaridad con Dios. Y aquel que no tiene esa confianza con Dios, aquel que no tiene esa familiaridad con Dios, simplemente no es hijo, simplemente no es creyente. Porque no ha tenido, pues, no ha recibido el Espíritu Santo que le da esa confianza filial con Dios. Entonces, esto es también lo que dice el apóstol en 1 de Juan, en el capítulo 4, ¿verdad? El amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18 y versículo 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, alguien no tiene esa confianza con Él, pues es porque no se ha centrado en el amor de Dios en Cristo, que es quien nos ha amado primero. Para tener esa confianza hemos de centrarnos primeramente en ese amor de Cristo, ese amor de Dios por nosotros antes que el nuestro. Y entonces es de esta manera como eso va a echar fuera el temor y va a tener entonces esta relación, ¿verdad?, de hijo a padre, esta relación filial, esta confianza. Esta sería la primera de las cosas importantes, ¿verdad?, de tener en cuenta el hecho de ser hijo de Dios. Y la segunda cosa, ¿cuál es? Pues que el ser hijo de Dios se muestra también en la vida del hijo, ¿verdad? Los hijos se parecen a los padres, ¿no? Tienen más o menos el mismo color de pelo, la misma color
que después crezcan, ¿no? Después también, pues, la manera de pasar el tiempo libre, o la manera incluso de andar por la calle, de hablar, el acento. Eso, sobre todo cuando van creciendo, se van pareciendo más al padre, ¿verdad? Cuando son críos, pues cada uno a su manera. Pero van creciendo y se van siendo cada vez más como sus padres. Entonces vemos que hay un parecido entre el hijo y los padres. Y es igual también cuando se es hijo de Dios, ¿verdad? Porque los hijos de Dios han de ser como Dios. Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y el hijo de Dios ha de ser santo porque Dios es santo. Y ha de ser santo en toda su manera de vivir. Y el hijo de Dios pues ha de reflejar la imagen de Dios, ¿verdad? Porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, sí. Y bueno, pues el hecho de ser hijo de Dios es el recibir al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo regenera en nosotros esa imagen, para que seamos como Él es, ¿verdad? Entonces ya no es solamente un deber, sino es una realidad. Lo que el Espíritu Santo hace en la vida de los hijos de Dios. Y los transforma progresivamente, los santifica progresivamente. Y si Dios es bueno, pues entonces los hijos de Dios muestran también bondad. Dios es paciente, pues también paciencia. Dios es compasivo, pues en misericordia. Los frutos del Espíritu que nos habla Gálatas, pues son otros rasgos de Dios, ¿verdad? En el capítulo 5 de Gálatas. Y bueno, pues también se llega a ver el ser como Dios, hasta por ejemplo en el hecho de que somos, sí, como reyes en este mundo. Porque Dios es rey, es el rey de los reyes y el Señor de los señores. Y el Señor nos ha hecho, a los hijos suyos, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y entonces pues en esta vida, en las cosas de esta vida, pues actúan los hijos de Dios como un rey, ¿verdad? Esto no significa que estén pues en el palacio de la Moncloa o de la Zarzuela, sino que ellos están por encima de todas las circunstancias, sean buenas o sean malas. Dan buenas, las circunstancias son buenas, dan gracias a Dios, y son malas, pues se encomiendan a Dios y ya está. En todas circunstancias sabe que Dios está con él, y que Dios no lo dejará, Dios no lo abandonará, que Dios en la circunstancia difícil, su vara y su callado le infunden aliento. Entonces no hay nada que pueda con él, lo hemos leído en Romanos 8, ni desnudez, ni peligro, ni persecución, ni espada. En todas las cosas somos más que vencedores. El Hijo de Dios tiene esa, por lo tanto, también confianza, y puede andar por encima de todas las cosas, ¿verdad? Por encima de todas las cosas. Entonces, esto realmente es un motivo de gloria para el creyente. Es un motivo de gloria para el Hijo de Dios, el ser hijo de Dios. Esto le ha de llenar de un orgullo santo. Un orgullo sano, sí, y santo, ¿verdad? A veces se piensa, se concibe que el estado normal del creyente ha de ser pues un estado de inferioridad, y estar pues acomplejado con lo que él es, y entonces de su propia indignidad. Y ciertamente que es bueno que tengamos nuestra indignidad delante, pero nos hemos de gloriar del hecho de que somos hijos de Dios. Nos hemos de jactar del hecho de que somos hijos de Dios, de que somos hijos de Dios, jactar de Dios mismo, de que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y tener esa seguridad de decir, sí, Señor, Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Y entonces, pues, esto es lo que tenemos que tener como hijos. Y así, pues entonces, como decía también Malaquías, vamos a honrar a nuestro Padre Celestial. Como el objetivo del Hijo es agradar a Dios, agradar al Padre, a todo. El Hijo terrenal, ¿verdad? Pues también los hijos de Dios van a intentar agradar a Dios en todo. Los hijos terrenales se soportan también la disciplina, ¿verdad? Y también la corrección, y también los castigos de su Padre. Bueno, pues también así el Hijo de Dios soporta la disciplina cuando la tiene que recibir, porque sabe que el fin de esto será bueno, va a ser que pueda participar de su santidad. Entonces es algo ciertamente grande ser hijo de Dios, porque esta confianza pues en esta vida hace que viva en esta vida sin ningún afán y confiado en Dios. Bien, pues y esto nos lleva ya a concluir con lo que dice en este versículo el apóstol Juan, porque dice a continuación: por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Hay esta relación, ¿verdad? El mundo no conoce a Dios. El mundo está en tinieblas. El mundo, por lo tanto, pues anda en el camino de la perdición. Sigue
gente de este mundo. Sigue pues detrás del príncipe de la potestad del aire. Sigue después, como dice también el apóstol Juan, aquí en el capítulo 2, pues todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Es en esto en lo que ellos se centran. No se centran en las cosas de Dios, no se centran en las cosas del reino de Dios, no se centran en las cosas que permanecen, ¿no? Sino en lo temporal, en lo que perece. Entonces, por eso dice que no conoce a Dios, no conoce a su palabra, no lo puede conocer. Y por eso también entonces no conocen a los creyentes, no conocen a los hijos de Dios. Y esto mismo ya lo dice el apóstol Juan en capítulo 3, ¿verdad? Dice que pues oyes el viento, vienes sabes de dónde va, pero no sabes a dónde viene, ¿verdad? No sabes ni de dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Aquel que ha sido regenerado, pues para los demás no saben quién es. Es un misterio. Es alguien pues que no llega a comprender pues cómo es él así, por qué él actúa de esta manera. Y por eso pues los hijos de Dios resultan un misterio para la gente del mundo. Ellos no pueden comprender. Ellos no pueden comprender pues que Él no viva más para sí, sino que viva para todo, para la gloria de Dios. Ellos no pueden pues comprender que ellos sean mansos y humildes, ¿no? Con lo que poco que se estila esto hoy en día, ¿verdad? Que se tiene que ser uno arrogante y se tiene que ser pues uno egocéntrico. Ellos no entienden cómo pueden estar afanosos, no pueden estar afanosos pues en este tiempo, ¿no? Sino contentos con la necesidad que tienen porque el Señor les da a este día el pan necesario y contentos con eso, dan gracias a Dios. Ellos no pueden entender cómo es que ellos no buscan riquezas en este mundo, sino que ellos están buscando tesoros en el cielo, tesoros de buenas obras para el Señor. Ellos no pueden entender cómo pueden estar en este mundo pues sin hablar como todo el mundo, con palabras sucias o soeces, o con palabras así muy floridas para que vean lo listo que es uno, ¿verdad? Sino que están hablando, como dice, con palabras sazonadas con sal, para dar gracia a todo aquel que oye. Y también es el creyente pues buscar su edificación. Entonces ellos tampoco pueden entender cómo, pues bueno, va vestido así sencillito, ¿verdad? Cómo no busca buenos vestidos, ostentosos y grandes peinados y que todo el mundo lo alabe por la belleza exterior, sino lo que ellos están es revestidos de Cristo, revestidos de Cristo y de su salvación. Pues que todo esto lo tengamos presente, que el mundo nos vea y que no nos diga, mira, este es uno de los nuestros. Que el mundo pues nos vea y tenga que decir, no entiendo quién es este, ¿verdad? No sé quién es y nunca he visto a nadie igual. Entonces, como dice aquí el apóstol, mirad el gran amor con el que el Señor nos ha amado para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad este gran privilegio que el Señor no ha dado a todos, sino solamente a aquellos que Él ha amado desde la eternidad en Cristo. Mirad también esta gran responsabilidad que tenemos de andar en el mundo mostrando el carácter y la manera de ser de nuestro Padre, siendo imitadores de Dios y reflejando la imagen de Dios en el mundo y viviendo como hijos. Y pidamos al Señor la gracia de hacerlo, de vivir así en este mundo como hijos. Apliquémonos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y voluntad a hacerlo en esta vida. Pues que así sea. Que el Señor nos ayude. Amén.